Es por ello, distinguidos, que una vez más, como se dan cuenta en la planilla anterior, la educación está implícita de forma transversal en todo ámbito. Y es por eso que cursamos a la siguiente planilla, nos vamos a la siguiente planilla, que es sobre el desarrollo sostenible, comienza por la educación. Una vez más, ¿sí? Una vez más. Pero porque se necesita que se tenga en testera la importancia de la educación, ¿sí? Anteriormente, nuestros conocimientos adquiridos usualmente eran por la fuerza o el adoctrinamiento como tal, ¿no? Es decir, que no se les permitía incluso pensar como tal, ¿no? No, nada extraño que ustedes han debido escuchar la frase, la letra ingresa con sangre, ¿no? A veces son pedagogos un poco conservadores, personas que viven en antaño, que piensan que por la fuerza va a ingresar un conocimiento, y no es así. No, no lo es. Quizás a corto plazo funcione, distinguidos, quizás a corto plazo funcione, porque puede generar incluso traumas, ¿no? Es como que te condiciona. O repites esto o te pasa algo, ¿no? Pero no lo hace de forma autónoma y con el consentimiento correspondiente. Entonces, por eso la educación tiene que ser ese medio pacífico para poder transmitir conocimientos, pero también transformar realidades, ¿no? Y es por eso que una vez más, en este manual de educación para el desarrollo sostenible, vemos cómo la educación va a ser el punto de inflexión para conocer desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Qué vemos en imagen? ¿Qué vemos en imagen? Ustedes pueden observar en imagen un colectivo donde se encuentra niños, donde claramente por la gesticulación facial muestra la imperante necesidad de la alimentación. Es decir, que hay personas que incluso no consumen los 3 alimentos diarios y necesariamente tenemos que ver que es una necesidad que se tiene que dar cobertura. Y es por eso que parte de la planilla y lo abstraje de lo que es el manual indica el desarrollo sostenible comienza por la educación, porque puede contribuir la educación en los objetivos de la Agenda 2030. Por eso indica de la agenda después del 2015. ¿Sí? Y algo interesante que me pareció menester mencionar es el sustrato del discurso que realiza Ban Ki-moon, en ese momento secretario general de Naciones Unidas. ¿Sí? Ban Ki-moon hace un análisis y un llamado a la reflexión, ¿no? Indica, la educación es un derecho fundamental y la base del progreso de cualquier país. Es decir, acá ya no hay disputa al respecto. La educación es clave. Los padres necesitan tener conocimientos sobre salud, nutrición para poder brindar a sus hijos la infancia que merecen. ¿Sí? Es decir, ya los padres no pueden simplemente focalizarse en alimentarlos como tal. Por ejemplo, no es lo mismo darle de comer al niño chuches dulces que darlo de comer proteínas, vitaminas, nutrientes vegetales, ¿no? Es decir, el individuo que tiene el progenitor que tiene a cargo a niños a su cargo, tiene que saber discernir la información, ¿sí? Sobre salud y nutrición. Si queremos personas con alto rendimiento académico, profesional o deportivo, necesita una preparación, pero nutricional, no del deleite simplemente ocasional, ¿sí? Por eso Ban Ki-moon indica, para ser prósperos, los países necesitan trabajadores cualificados y educados, porque eso repercute directamente en lo que va a ser el desarrollo de los estados. Personas que no tienen la cobertura mínima de sus necesidades, como la alimentación y la educación, tienden a generar ciclos de pobreza, es decir, ciclos donde no tengan la posibilidad del progreso dentro de su género como tal, ¿no? Es como un ciclo, es como un ciclo. Por ejemplo, mamá soltera no tiene la posibilidad de estudiar debido a que tiene que trabajar,
y por ende su capacidad de conocimiento llega a ser limitado, entonces de igual forma para la siguiente generación llega a limitarse de esa forma, ¿no? Y eso directamente afecta al desarrollo de la sociedad como tal, ¿sí? Por eso indican que para ser prósperos debemos ser cualificados y educados. Los desafíos de la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y el logro de un desarrollo verdaderamente sostenible, en los próximos decenios nos caminan a actuar juntos. Una vez más, Ban Ki-moon nos dice, tenemos que trabajar de forma conjunta, ya no podemos trabajar de forma aislada como islas donde cada uno hace lo que puede o lo que quiere. No, todos tenemos que tener estándares de evaluación para poder realmente ponernos el chaleco de decir, sí, vamos a trabajar por la educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Por eso indican que con colaboración, liderazgo e inversiones acertadas, la educación podemos transformar la vida de las personas, las economías de los países y del mundo en general. Acá recordemos, por favor, que también la colaboración de tener la intención de poder trabajar, pero también el liderazgo y orientación de qué acciones realizar, pero también las inversiones son preponderantes, ¿sí? Porque no se pueden realizar acciones si no hay los recursos necesarios. Y usualmente llega a ser uno de los factores más limitantes en los países de desarrollo, los recursos, ¿sí? Y es por eso que comenzamos con la primera categoría de análisis. Educación como, como catalizador del desarrollo, ¿sí? Indicando en el manual que durante más de medio siglo, distinguidos, la comunidad internacional de naciones ha reconocido la educación, que es un derecho humano fundamental. En el año 2000, específicamente distinguidos, acordó los objetivos del desarrollo del milenio, como ya lo habíamos visto en anteriores sesiones, en la que señala que la educación es un medio indispensable para el desarrollo de las personas en sus capacidades y se convirtió de esa forma en una prioridad en la terminación de un ciclo completo de educación. Pese a la importancia fundamental de la educación en varios tratados, pactos, convenios, acuerdos de la comunidad internacional, aún reconocen a la educación, todavía reconocen esas posibilidades de la educación como catalizador del desarrollo. Desde el año 2000, distinguidos, muchos gobiernos nacionales han aumentado el grado de compromiso con la educación y el apoyo que lo prestan. Entre donantes, entre muchos países, continúan viéndose afectados por los cambios de las condicionantes imperantes, sean financieras o de otra índole. En los próximos meses se prevé que la comunidad internacional estableciera espacios y recursos y compromisos y obligaciones respecto a los jóvenes que, por ejemplo, no tienen acceso a la educación. Señores, acá una vez más, la educación ya es un catalizador. Leslie, ¿qué quiere decir catalizador? Quiere decir un instrumento de medición de desarrollo. Mientras países tengan mayor acceso a la educación, mayor va a ser el grado de satisfacción de sus necesidades y por ende de sus expectativas, lo cual va a repercutir en el progreso y en el desarrollo de los estados. Mientras menor sea la capacidad de dar cobertura a la educación, menor va a ser la posibilidad de poder cubrir sus necesidades, sus expectativas y por ende el Estado o nación va a estar rezagado al subdesarrollo. ¿Sí? En el proceso, los gobiernos entendieron eso. En el proceso, una vez más, les digo, no es de la noche a la mañana, no es como que, ok, y ahora todos vamos a ser pro de educación del desarrollo sostenible. No, es un proceso que tardó, por ejemplo, unos 10 años, un decenio correspondiente, ¿no? Donde dijeron, ok, sí es importante, tenemos que tomar papel sobre la marcha como tal, manos sobre la marcha, el compromiso como tal, pero también se vieron que un limitante importante son los recursos financieros. Podemos querer dar acceso a todos sin discriminación porque es un derecho fundamental la educación, pero ¿qué tal si no tenemos las condicionantes de infraestructura? ¿Qué tal si no tenemos las condicionantes, por ejemplo, de personal?
competente, es decir, la ausencia de profesores. Entonces son limitantes que los gobiernos lo evidenciaron, ¿no? Dijeron, bueno, sí, desafortunadamente son aspectos que realmente tienen que lidiar los estados para realmente generar un desarrollo sostenible, dando lugar a importancia que si queremos desarrollo, empecemos por educación. Tal como lo decía Amina Mohamed, que era asesora especial del secretario en ese momento de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, indicaba lo siguiente: las grandes transformaciones no se logran con una sola persona, sino con un liderazgo comprometido y unas comunidades que se apoyen mutuamente. Este documento nos recuerda una auténtica colaboración que se debe empezar por la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta educación, como los decía, va a generar la reducción de uno de los problemas más álgidos de la comunidad internacional, como es la pobreza. Porque la educación va a permitir que quienes tienen un empleo formal remunerado reciban salarios más altos. Mientras más cualificado te encuentres, mayor no solo posibilidad, sino probabilidad de poder tener mayor rentabilidad sobre los servicios intelectuales que vayas a otorgar, generando así incluso que logres salir de tu mismo estatus socioeconómico en el cual naciste para poder migrar a otro más alto, dejando de lado claramente la posibilidad de tener el estado de situación de pobreza. ¿Sí? Y es por eso, distinguidos, que indican que la educación va a ser el mecanismo de cualificación necesaria para poder reducir la pobreza. Así también, porque va a ofrecer la educación los mejores medios de vida de quienes trabajan para el sector no formal. Es decir, vamos a optar por otros medios correspondientes para poder ahondar al respecto. Así como también va a contribuir en los grandes ingresos de otras personas que, por ejemplo, no estén vinculados como tal a la educación. Por ejemplo, los agricultores. Un pequeño ejemplo. Si yo tengo la posibilidad de poder adquirir mejores productos, voy a generar mayor demanda. Y esa demanda va a tener la posibilidad de dar cobertura a la oferta. Entonces la oferta va a mejorar de esa forma, ¿no? Es un proceso como tal. Así también porque la educación tiene una importancia decisiva en lo que va a ser escapar de la pobreza crónica. Lo digo escapar por el término que se emplea en el documento. Ojo con ello, ¿sí? Porque indican que la educación va a ser el medio o el vínculo para realmente evitar la pobreza, ¿no? Y si ya lo existe como tal en el presente, reducirla. Así como también la transmisión de generación en generación. El documento nos dice, la pobreza es algo que se transmite de generación en generación y la educación va a ser el único medio que rompe estos ciclos. Y es menester tomarlos en cuenta porque claramente necesitamos establecer mecanismos que nos puedan ayudar a salir de la pobreza como tal. Es por eso, distinguidos, que pongo en planilla lo que es esta imagen. Esta imagen llega a ser un poco, por no decir mucho, desgarradora, ¿no? Es un niño que está pidiendo, está implorando con los ojos, ustedes pueden ver, ayuda, alimentación. La pobreza es esa. La extrema pobreza es no tener las condiciones básicas correspondientes. Y es por eso que tenemos que reflexionar sobre el rol que va a jugar la educación como tal. Asimismo, señores, para poder reducir como tal la pobreza, tenemos que mejorar en lo que va a ser la nutrición, porque va a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejora en la nutrición, sin lugar a dudas, va a generar una mejor agricultura. Como les digo, esto viene de forma concatenada con los elementos correspondientes a analizar, así como también los beneficios para la salud, distinguidos. Sin lugar a dudas, si vamos a abordar, por ejemplo, lo que es la educación como tal, como mecanismo de reducción de pobreza, sin lugar a dudas nos va a coadyuvar a poder también, si bien ya salir incluso del estrato socioeconómico, digamos, de pertenecer, por ejemplo, a la
lo que es la pobreza como tal, es decir, salir de la pobreza, también nos va a ayudar a generar beneficios por lo que es la salud, ¿sí? Porque nos va a coadyuvar a generar una vida sana y promover al así un bienestar para todas las edades, ¿sí? La educación, señores, ha salvado, en el manual nos presenta, ha salvado la vida de millones de personas, ¿sí? Nos indica que claramente las madres, al tener mejor conocimiento racional de sus vidas y la decisión de sus destinos, han mejorado de forma imperante para incluso el futuro de sus hijos, ¿sí? Es decir, que incluso al tener conocimiento, uno puede dar un mejor bienestar a aquellos que realmente nos interesan, ¿no? Por ejemplo, en la planilla lo que podemos ver es lo que nos indica, ¿no? Que la educación va a reducir las muertes infantiles, ¿no? Por ejemplo, número de niños menores de 5 años fallecidos en los países de ingresos bajos, es decir, de países en subdesarrollo, entre los años 2011 era de 6.1 millones, ¿sí? Entonces, eso se dio claramente debido a desinformación, que no tenían acceso a la educación, ¿no? Ya incorporando lo que va a ser la educación como mecanismo fundamental para el desarrollo sostenible, se redujo esto, ¿sí? Hubo una disminución en la muerte infantil y claramente se pudo salvar vidas. Distinguidos postulantes, hemos llegado a la sesión final. Hemos abordado cómo la República del Perú, disculpen, la República del Perú ha hecho una gran iniciativa, ha realizado una gran propuesta sobre los indicadores que versan en 8. En 8 que nos va a dar mayor profundidad sobre el avance correspondiente de la materia de educación del desarrollo sostenible, que no solamente va a ser de uso nacional para el Perú, sino también para la región. Y qué mejor propuesta que nos coadyuve a guiarnos a los bolivianos para construir nuestros propios indicadores de cómo estamos, dónde queremos estar y cómo vamos a llegar para tener un desarrollo sostenible como tal. Asimismo, ahondamos en esta sesión sobre los avances correspondientes de Naciones Unidas, así como también el inicio de la educación para el desarrollo sostenible. El manual, la única fuente correspondiente oficial empleada para estas sesiones, llega a ser el Manual sobre el Desarrollo Sostenible, El Futuro que Queremos, de Belaunde, Lescano, Reyes, Valdés, publicado el año 2016. Espero haya sido grato esta sesión para ustedes, al igual que para mí. Y sin mayores preámbulos, me despido hasta una próxima sesión. Ha sido un verdadero placer y sigamos, por favor, ahondando sobre lo que va a ser educación del desarrollo sostenible. Es un paradigma, sí lo es, que realmente apasiona, motiva, no simplemente a reflexionar, sino también a accionar, porque también implica el presente y el futuro nuestro. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad, distinguidos. Ha sido un verdadero placer.